Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Peña, el de mi compañera es Carla Paola Zapata Cubillos. Vamos a compartir con ustedes hoy el capítulo 1 del libro La Guerra, los numerales del 16 al 20. Entonces empecemos por hablar del capítulo 1 y tenemos el siguiente cuestionamiento: ¿en qué consiste la guerra? La guerra constituye, por lo tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a atacar nuestra voluntad. En el numeral 16 el autor nos habla sobre el ataque y la defensa. Indica que son cosas de clase distinta y de fuerza desigual. Debido a ello no puede ser objeto de polaridad. Indicamos en el texto que si solo existiera una forma de guerra en la que corresponde al ataque al enemigo, no habría una defensa. La acción militar, por lo tanto, adoptaría dos formas distintas, la del ataque y la de la defensa. Ambos bandos guardan una relación como es la decisión, pero no en el ataque o en la defensa mismo. Un ejemplo, si uno de los comandantes en jefe deseara posponer la decisión, el otro debería desear acelerarla, pero por supuesto solamente en la misma forma del conflicto. Veamos otro ejemplo. Si a la fuerza 1 le interesa no atacar a su oponente inmediatamente, sino un tiempo después, podríamos decir 4 semanas más tarde, el interés de la fuerza 2 se centraría en ser atacado inmediatamente y no 4 semanas más tarde. Se trata de una posición directa, pero no se desprende necesariamente de que la fuerza 2 se beneficie o sienta más deseos de atacar a la fuerza 1 de inmediato. El numeral 17, el autor nos expresa el efecto de la polaridad es anulado a menudo por la superioridad que muestra la defensa sobre el ataque. Ello explica la suspensión de la acción militar. Veamos, en la forma de ataque se plantea la cuestión de saber si la ventaja de una decisión diferida es tan grande para el bando que se apresta a atacar como la de la defensa lo es para el otro. La fuerza impulsiva inherente a la polaridad de interés puede ser anulada por la diferencia existente entre la fuerza del ataque y la de la defensa y dejará así tener eficacia. Cabe entonces aclarar en este punto que es importante y muy apreciativo que el nivel del ataque es el mismo nivel de la defensa, es decir, si nuestro oponente tiene una fuerza de ataque alto, nuestra defensa será por lo tanto alta también, pero si por el contrario él tiene un nivel de ataque bajo, nuestra defensa será también baja. Es entonces lo que llamamos resultados por resultados. A la fuerza de ataque está la fuerza de la defensa. En este caso entonces puede ser mejor librar un combate defensivo en un futuro desfavorable que no uno defensivo en el momento presente en el que se realiza la acción, la guerra, o por el contrario es entablar un proceso de paz. Por lo tanto entonces la acción militar será impulsada con harta frecuencia a una pausa. Al hablar de pausa entonces, la posibilidad de una pausa introduce una nueva reducción en la acción militar. El numeral 18 nos habla de una segunda causa, reside en el conocimiento imperfecto de la situación. Cada comandante en jefe solo tiene un conocimiento personal exacto de su propia posición y no conoce nunca la de su adversario, más por aquellos informes inciertos que las personas encargadas les entregan en el momento de la guerra. La fuerza de nuestro oponente es demasiado grande antes que demasiado pequeña, ya que hacerlo así es propio de la naturaleza humana. Tendremos entonces que admitir también el conocimiento imperfecto de la situación. Es ahí cuando entramos a hablar de un error en la guerra o de error de interpretación, que puede llegar a creer que la iniciativa corresponde a nuestro oponente y nunca a nosotros. Es diferente lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que nosotros creemos de lo que sabemos. Por ende, entonces, cuanto más grandes sean las tensiones que han determinado la explosión de la guerra y cuanto mayor sea en consecuencia la energía que se imprime a esta última, más breves serán los periodos de inacción. Hacemos entonces énfasis que inacción es la falta de actividad
Hacemos entonces énfasis que inacción es la falta de actividad o movimiento que se genera dentro de las organizaciones que emanan o que propician la guerra. Cuanto más débil sea el sentimiento hostil, más largos serán aquellos periodos de guerra. En el numeral 19 el autor nos habla de los periodos frecuentes de inacción que alejan aún más a la guerra del ámbito de la teoría absoluta y la convierten todavía más en un cálculo de probabilidades. Él indica que cuanto mayor sea la lentitud con que se desarrolle la acción militar y cuanto más largos y frecuentes sean los periodos de inacción, tanto más fácilmente se podrá rectificar un error. Es decir, cuando nosotros o las personas que están asumiendo la guerra, el conflicto armado como tal, pasan un periodo largo de inacción, les da más tiempo de reflexionar sobre aquellos errores que pudiesen haber cometido. El autor también nos indica que la acción militar dejará más o menos tiempo para aquello que la naturaleza de la situación concreta reclame por sí misma, es decir, un cálculo de probabilidades acorde con las circunstancias que concurran al caso. En el numeral 20, entonces, el azar es el único elemento que falta para hacer de la guerra un juego, y es de este elemento del que menos carece. El autor entonces en las primeras líneas de este apartado nos explica que solo se requiere un elemento más para considerarla como un juego. Estamos hablando entonces de la guerra, y ciertamente ese elemento no le falta en absoluto. Al hablar de absoluto entonces nos adentramos en la categoría del azar. Ninguna actividad humana guarda una relación más universal y constante con el azar como lo es la guerra y los problemas de conflictos sociales. El azar, juntamente con lo accidental y buena suerte, desempeñan un gran papel en la guerra como pioneros y fundamentos de esta. Es entonces cuando se podría decir que el azar y la buena suerte son herramientas fundamentales para obtener el beneficio de una guerra. Es decir, los dos bandos cuentan con las mismas herramientas, posiblemente son herramientas diferentes de ataque, pero los dos bandos cuentan con herramientas de ataque y con herramientas de defensa. Solo que el autor nos habla acá en este apartado que la buena suerte y el azar pues desempeñan un papel en cuanto a quién va a ganar esta guerra, depende del azar y la suerte. Entonces podemos establecer el siguiente ejemplo. Tenemos entonces la fuerza 1 y la fuerza 2, los vamos a llamar entonces la guerrilla y el ejército en términos un poco colombianos. La guerrilla por su parte tiene su plan de acción, su plan de ejecución sobre los actos y las actividades que van a adelantar en contra del ejército como defensa y causa ideológica por su lucha. El ejército pues en una forma de contraataque también tiene sus planeaciones de ataque, sus herramientas, sus fuerzas de ataque, solo depende del azar y que es tomado como el juego de que esas dos fuerzas puedan armar o encontrarse en la guerra, ¿no? Porque como sabemos la guerrilla y el ejército pues están en constante movimiento. Al estar en constante movimiento, el periodo de inacción queda suspendido y la fuerza, la guerra de las dos fuerzas podría darse y no podría darse. Es casi que relativo que la guerra entre ellos dos sea una cuestión que se fija para una fecha, con unos planos, con unos puntos de encuentro en todo. Entonces es un poco lo que nos trata de relatar el autor en este último apartado. Para concluir, podríamos entonces decir que la guerra cuenta con elementos fijos y actores cambiantes y movibles. Es decir, todas las guerras tienen bandos opuestos y es necesario que esto se dé al menos una dicotomía para que ellas se puedan presentar. Los dos bandos cuentan con herramientas útiles que les van a servir para ganar o perder esta guerra. Cada uno de ellos tiene sus propósitos y sus ideas o conocimientos sobre la ideología y los conceptos que quieren trabajar y que van a querer siempre pues defender, sin importar cuál sea el bando, si es una contraposición a nuestros propios ideales, siempre va a haber quien gane la guerra y siempre va a haber quien la pierda. Sin embargo, dentro de esos dos grupos van a compartir ellos
siempre que el pueblo como tal va a ser el pueblo que sufre la guerra y que va a tener que siempre cargar las consecuencias de ella. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.